Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa, The Vision and the Scarlet Witch, con guión de Steve Orlando y arte de Lorenzo Tameta. Espero que les guste. La historia comienza en Lot Kill, Nueva York. En el amanecer de un día cualquiera, un hombre observa una puerta negra. Justo como le habían dicho, está ahí. Apareció de la noche a la mañana. Hay puertas como esa en cada ciudad, en cada pueblo. La gente entra y no vuelve a salir. Dicen que lleva al cielo. Pero él no se fía de las noticias, que solo cortan y pegan partes de lo que es real. Las ovejas solo ven lo que quieren ver. Pero él no. Él necesita ver, necesita saber, por sí mismo. Así que cruza la puerta. Mientras tanto, se escucha la narración de siempre, que dice: Tú eres la Scarlet Witch, la bruja escarlata, y estás en medio de una reunión. Nos movemos a The Far Realms, los reinos lejanos. Wanda está frente a The Powers That Be, los poderes que son, una de las nuevas entidades abstractas en este octavo cosmos. Como comentario, The Powers That Be es la entidad abstracta responsable de todo lo que es mágico y extraño. Apareció por primera vez en la serie The Gods del 2024. Opera a través de su avatar y se opone directamente a la entidad científica conocida como The Natural Order of Things, el orden natural de las cosas. Ella le dice a Wanda: Wanda Maximoff, pocos pueden percibir a The Powers That Be. Menos aún pueden invocarnos. Nuestro avatar nos representa en todos los asuntos menores. Hablarás con él. Wanda responde que prefiere ir directamente a la fuente, más allá de los Vishanti, por encima de la diosa de la hechicería, a quien vimos en el último número de la serie pasada como madre de Amaranth. Le dice que lo mágico y lo extraño es su dominio, y que el dios primigenio Catón está libre. Ella ha buscado en los planos internos, pero encontró poco sobre él, y cree que ella debe saber dónde está. La entidad cósmica le responde: ¿Y crees que revelaríamos a Catón ante ti? ¿Que somos leales a ti, una bruja? Él es uno de los primeros innovadores de la magia negra. Ambos nos sirven. Pero Wanda le contesta que ella maneja la magia, pero sirve a la posibilidad. Respetará su posición por ahora, pero le advierte que si ayuda a Catón, volverá, y eso no le gustará. En eso, es interrumpida por una voz que le dice: Wanda, ¿me escuchas? Es mi primer intento con magia mental. Wanda le responde a Darcy que está un poco ocupada y le pregunta si puede esperar, pero Darcy responde que no. De vuelta en la Tierra, frente a la puerta oscura, un grupo de motociclistas se han reunido. Darcy le cuenta a Wanda que la puerta apareció de la nada, justo cerca de su tienda, que se oyen voces desde el otro lado, voces de parientes y amigos muertos, y que ahora un grupo de motociclistas exige entrar. Wanda aparece en el aire y pregunta cuál es el problema. Uno de los motociclistas se identifica como Ted Krasnick, presidente del club Dead Wings, las alas muertas. Dice que esa es una puerta de la muerte y que creen que conduce a una audiencia con ella, su señora. Wanda escucha, acompañada de Darcy, quien le dice a Ted que aún no saben qué hay del otro lado, así que los están salvando de sí mismos al no permitirles entrar. Pero Ted insiste en su derecho a entrar. Dos peatonas no pueden cambiar eso. Los hombres beben de un bidón de gasolina, mientras que Ted afirma que ese es su brebaje, el Golgatan Brew, y que los hace más fuertes y enfermos. Ellos son los mercenarios de la magia, y para detenerlos, tendrá que matarlos. Pero Wanda responde: No, más puertas. No, mentira, ella solo responde que no. Ted, inconforme con esa respuesta, la ataca con su magia de la muerte, mientras le grita: ¡No era una pregunta! Los motociclistas, por su parte, convertidos en criaturas monstruosas, se lanzan al ataque. Los civiles se refugian detrás de un escudo de energía que Darcy conjura. Wanda se dirige a Krasnick. Le dice que su hechizo es fuerte, pero que él apenas ha leído el manual. La muerte alimenta la vida, y para quienes saben cómo hacerlo, la magia de la muerte puede revertirse con facilidad. Luego lanza un ataque contra Ted,
y le exige que espere a entender qué hacen esas puertas de la muerte antes de hacer su solicitud. Mientras tanto, dentro del escudo mágico, los atacantes empiezan a romperlo. Los civiles entran en pánico. Darcy no sabe qué hacer. Ese es el hechizo de protección más fuerte del libro. Más allá, Ted responde con furia y ataca a Wanda de nuevo, mientras le dice que todo terminará cuando ella esté hirviendo en la sangre de Rokpa, la antivida, y ellos hayan cruzado esa puerta. Dentro del escudo mágico, uno de los atacantes consigue entrar, pero Darcy usa otra vez el libro de hechizos, esta vez para golpearlo directamente con él. En eso, desde el aire, alguien le dice: «Buen golpe, señorita Lewis. ¿Podría ofrecerle un poco de asistencia?» Es Vision. Darcy le dice que espera que no esté ahí por un cambio de aceite. Vision le responde que no hable tonterías. Él nunca mezcla trabajo con placer. E inmediatamente se pone manos a la obra, atacando a los motociclistas poseídos. Mientras Ted continúa con su ataque y le dice a Wanda que todo terminará cuando los dejen pasar, Vision mantiene a raya a los demás atacantes, trazando una línea en el piso que ellos no deberán cruzar. Volvemos con Wanda. La narración nos cuenta: el golpe del presidente de los Deadwings es corrosivo. Sin saberlo, derrama los desechos digeridos de una antigua bestia de la antivida. Estás ahogándote bajo un geyser de excreta mística. No existe contrahechizo conocido. Entonces, creas el contrahechizo. El presidente inspira a los Deadwings. Aquellos a quienes él lidera creen en él. Para una bruja, la creencia tiene forma. Conecta a cada miembro del club de motociclistas. Usas eso. Palabras cáusticas y magia han inclinado las mentes del club hacia la muerte. Tu hechizo es fuego purificador. Elimina el poder del presidente y transfiere la creencia a sus seguidores. En un destello, como un fósforo encendido, tu hechizo los libera. Lo llamarás The Blazing Web, la red ardiente. Purificación en las alas de la fe compartida. Con Ted derrotado, Wanda le dice que debió haberse ido cuando pudo. Ahora está aislado. Ahora él es un culto de un miembro. Los Deadwings están acabados. Su fe es ceniza. Cortejó a la muerte, pero podría haber encontrado algo mucho peor. Ted le responde que ella no lo sabe. Ellos tenían fe. Y luego, mientras se desmaya, le revela que antes de su truco final, en medio de toda esa diversión, uno de sus chicos se deslizó hacia adentro. Más allá, Darcy les dice a los civiles que entren a la tienda y promete preparar algo de beber para calmar los ánimos. Mientras tanto, Wanda examina la puerta con atención. Una puerta de la muerte. Vision aparece detrás de ella y le revela que no es la única. Wanda le dice que siempre es bueno verlo, especialmente cuando no están vengando cosas con los Avengers. Luego le pregunta si de verdad creyó que no podría encargarse ella sola de un culto de motociclistas de la muerte. Vision responde: «No deberías tener que hacerlo. Como le dije a tu hermano, practico vigilancia no invasiva sobre aquellos más cercanos a mí a través de los medios». Los reportes sobre las puertas comenzaron a la medianoche en la línea internacional de cambio de fecha. «Y tú te preocupaste por las personas más cercanas a ti», le contesta Wanda. «Sí, los transeúntes afirman que las puertas les hablan. Las voces les prometen consuelo o liberación. Los cantos de sirenas de seres queridos caídos les ofrecen un último momento de cierre. Has perdido demasiado, Wanda. Con una puerta de la muerte en Lothkill. No quería que estuvieras sola». Wanda le responde: «Tú también has perdido mucho, Viz. Tu esposa, tu hijo». Como comentario, Vision perdió a su esposa Virginia y a su hijo Vin, dos androides creados por él durante la serie Vision del 2015. Vision contesta: «Lo he hecho. Y a diferencia de nuestros gemelos, Tommy y Billy, Vin no ha regresado a mí. Pero eso es pasado, Wanda. He enfrentado mi dolor y he seguido adelante». Wanda responde:
No es tan simple. Ambos experimentamos cosas que nadie más pudo comprender. Eso no cambiará. No importa lo que cambie a nuestro alrededor. Las puertas también te llaman a ti. Hasta que las hayamos enfrentado, quizá ninguno de los dos debería estar solo. Vision contesta: sí. Bueno, según lo que sé, las puertas llaman a todos en la Tierra. El mensaje cambia, pero no el resultado. Hasta ahora, todos los que entran no regresan. Wanda responde: los hechizos de esta puerta no son distintos a los que alimentan la de mi tienda. Pero The Last Door, la última puerta, lleva a las personas a un lugar seguro. Estas las envían a un peligro desconocido. Esto es una burla a mi trabajo. Apesta a The Nameless Ones, los que no tienen nombre. Como comentario, se refiere a los Great Old Ones, quienes también han sido llamados los Elder Gods, los Many-Angled Ones, los Dark Gods y más. Aunque no está del todo claro qué y quiénes son, sus mayores representantes son Cthulhu y Shumagora. Catón también ha sido muchas veces incluido como uno, pero parece que para Wanda, Catón no lo es, ya que agrega: pero es algo vago. Podría estar equivocada. Podría ser Catón. Él escapó. Se deslizó fuera de mi alma. Lo he buscado, pero solo encontré migas. Vision contesta: ya veo. Entonces es simple. Ya sean nuestros enemigos cultistas alborotados o dioses antiguos furiosos, estoy contigo. Lo resolveremos. Pero por ahora, mi misión principal me llama. Sigo siendo un padre soltero. Puedo ayudarte con eso. Viv y yo nos hemos llevado bastante bien antes, le ofrece Wanda. Pero Vision, mientras emprende el vuelo, responde: gracias, Wanda, pero este es un desafío que prefiero enfrentar por mi cuenta. Nos movemos al otro lado de la puerta de la muerte. En el interior de la dimensión desconocida, el motociclista que cruzó la puerta aparece junto a otro dentro de un salón oscuro, lleno de calaveras. Llama a su tío Anton. Dice que logró entrar, a pesar de que la bruja intentó bloquear la puerta. Anton lo recibe con una sonrisa, diciendo que sabía que los Deathwings no lo abandonarían. Le da la bienvenida al Grave Realm, el reino funerario o algo así, asegurando que ha estado esperando por días. El motociclista confiesa que lo respeta desde niño, que siempre fue su héroe. Desde que la policía se lo llevó, solo deseaba un momento más con él. Quería disculparse, haber estado allí para ayudar. Anton lo abraza y le dice que ya está ahí. Pero en medio del abrazo, le atraviesa la cabeza con un cuchillo. Alguien se dirige a Anton y le dice que no estuvo mal. Deben prepararse para recibir al siguiente. El ser que lleva dentro está gritando desde su estómago. Tiene un apetito enorme y solo la muerte lo saciará. Nos movemos a Arlington, Virginia. Viv se prepara para salir de casa. Vision le pregunta si aún planea viajar con Sparky, su perro. Ella confirma que sí, recordándole que es un viaje por carretera y no una misión. Pero Vision insiste en que, con vidas como las suyas, una cosa puede convertirse fácilmente en la otra. Viv le responde con calma, señalando que entiende su preocupación, aunque esta es evidente y nada sutil. Aunque Vision reconoce que ella no está indefensa, insiste en que es su deber como padre preocuparse. Le pide que le avise si surge algún problema. Viv asegura que estará con algunos de los adolescentes más poderosos que se han conocido. Como comentario, Viv ha sido la líder del equipo original de Champions del 2016 y ha salido recientemente en la serie de New Champions. Y termina diciéndole que, incluso si resulta herida, ambos son el respaldo de emergencia del otro. Vision admite que eso no le da paz, pero Viv lo tranquiliza. Solo será un fin de semana largo. Regresará en 4 días. Hasta entonces, le pide que trate de relajarse. Intenta relajarte, repite Vision, mientras ve recuerdos, hologramas o ilusiones de su familia. Dicho por una hija, pocas frases son menos relajantes. ¿Cómo fomentar su independencia mientras se asegura su seguridad? Hay una lógica en esto que se me escapa.
era más fácil por un tiempo. Una vez, todo lo que necesitábamos era nuestra familia. Era cálido, era seguro y simple. Pero la catástrofe acecha lo simple como un lobo. ¿Y cuando golpeó? Asesinaste a un hombre, Virginia. Mataste a Eric Williams para defender nuestro hogar. Luego, la muerte de Vin te hizo caer más profundo. Cada decisión tiene un potencial de consecuencias tan grande. Y aún así, me dicen que me relaje. Si Vi pudiera verlo. Ella es la única que queda. Y después de tanto dolor, no puedo perderla también. Espera. El archivo de memoria. Eric Williams. Eric Williams. Wanda lo dijo en Lothkill. Inmediatamente, Vision empieza a cambiarse de ropa y llama a Wanda. Wanda, soy Vision. Lo siento por interrumpir, pero esto es urgente. Nunca interrumpes, Vis. ¿Qué ocurre? Le responde ella. Sentiste a los sin nombre detrás de la puerta de la muerte, ¿cierto? Wanda responde. No solo yo. Mi amiga Dawu está interrogando a los Deathwings. Ella es detective. Últimamente ha estado con la Policía de las Naciones Unidas, el SCS, Sorcerer's Crime Service, el Servicio de Crímenes Mágicos. Ella también está investigando las puertas de la muerte y ha detectado rastros de los sin nombre. Vision le revela lo que ha averiguado. Uno de ellos acaba de venirme a la mente, Joygoroth. Él apoyó a Eric Williams, cuyo cuerpo está enterrado detrás de mi casa. Wanda responde. Uno de sus cuerpos, el Green Reaper, el Segador, ha muerto y resucitado muchas veces. Vision continúa. Williams también se hacía llamar el Master of Death, el amo de la muerte. Así que puedes ver por qué me pregunto si hay una conexión mayor con estas puertas. Debemos reexaminar las puertas en busca de pruebas de Williams, si es él. Pero se ve interrumpido por alguien que lo golpea y le dice, ¿sí? No hay ningún sí, teléfono inteligente. El Green Reaper siempre vuelve a la vida. Tu esposa de hojalata no pudo acabar con el Master of Death. Nada puede. Y vemos aparecer delante de él a este personaje. Como comentario, Eric Williams, el Grim Reaper, es el hermano mayor de Simon Williams, Wonder Man. Cuando Simon murió temporalmente durante una de sus primeras apariciones, Eric culpó a los Avengers por su muerte y, en particular, a Vision, quien había sido creado a partir de los patrones cerebrales de Simon. Esto lo llevó a adoptar la identidad de Grim Reaper, obsesionado con vengar a su hermano, incluso aunque su hermano ya no estuviera muerto. Y Eric menciona parte de eso aquí. Copiar el cerebro de mi hermano no te da derecho a usar ese nombre. Algún día abriré una puerta de la muerte para Simon. Él entrará. Créelo o no, lo aprendí de ti. Me hice con mi propio lugar, pero este no es para tostadoras. El Grey Realm es para los Unliving, los que no viven, para los muertos inquietos que quieren levantarse y saldar cuentas. Si me preguntas, es el mejor más allá que hay. Y he visto muchos. No me hagas hablar de Valhalla. Te llamé teléfono inteligente por una razón. Pueden pensar. Parecen reales, pero no lo son. Son falsos. ¿Crees que estás vivo? Tú no obtendrás la no vida. Las máquinas no reciben recompensa. Se desechan. Yo construí el único cielo que importa, y tú no eres bienvenido. Es bueno saberlo, le responde Vision, mientras lo ataca con una descarga de energía desde sus ojos. Pero Eric lo bloquea con facilidad con su guadaña, mientras se burla de que lo ataque con energía solar. Y luego contraataca, estrellando su guadaña contra el piso, atacando a Vision con su magia de la muerte, mientras le grita que ya no es el mismo Green Reaper de antes. Vision le responde que puede verlo, y que parece que ha encontrado una forma de volverse aún peor. ¿Peor?, pregunta Eric. He sido bendecido con la sangre de los sin nombre. Hay una maldad en esto más antigua que el propio mundo. Y toda esa maldad te está mirando a ti, le grita, mientras lo arroja hacia afuera con un fuerte golpe.
Vision contraataca en la pelea verbal con un poderoso y contundente "qué bueno", mientras lo golpea en el rostro y luego desaparece bajo tierra. Eric sí es de hablar más y le grita: "¡Hazlo! ¡Dispárame!". Vuelve a ponerte en modo diamante y golpea con tus manitas falsas. No tienes nada contra mí. Soy un hijo de la Outer Dark, la oscuridad exterior. Entonces tal vez se necesite más luz, le responde Vision mientras le lanza otro ataque de energía solar. Esta vez el ataque da de lleno en Grim Reaper, pero no es suficiente. Así que se recompone y le dice: "Bonito jardín tienes aquí. Los Jones, los vecinos humanos de Vision durante su serie, se morirían de envidia. Pensándolo bien, ¿no dejé algo por aquí?". De repente, un cuerpo aparece desde bajo tierra y atraviesa a Vision con su guadaña. Es Eric Williams, el Grim Reaper, pero no el que habíamos visto ya, sino el que fue enterrado en el jardín. Este cuerpo siempre estuvo ahí, y el Grim Reaper que se enfrentó a Vision es Eric en otro cuerpo. En eso llega Wanda, preguntándole a Vision si está bien, ya que la conversación se cortó de golpe. Vision la ve y le dice que se vaya de allí. Eric también la ve y exclama: "Claro que no. Tu esposa me costó un cuerpo justo aquí, en este césped. No es la bruja tu ex esposa. No querrá perderse esto". De repente, el cuerpo de Vision se parte en dos, producto del guadañazo del Grim Reaper. Su torso se abre en una explosión de chispas y metal, y en su rostro vemos una expresión de sufrimiento total. Wanda corre hacia él. Eric se burla de ella mientras se marcha. "Me alegra que pudieras pasarte por aquí, Wanda. Buena idea lo de la puerta, por cierto. Un hombre siempre puede encontrar inspiración en la familia". Wanda llega hasta donde Vision y le pide que no se mueva, que ella está ahí, pero él le responde que no pudo faciar, no pudo volverse intangible, no pudo escapar, que el poder del Grim Reaper se ha extendido hasta más allá de... Pero Wanda lo interrumpe y le dice que necesita conservar energía, que ella puede reconstruirlo. Sin embargo, Vision le dice la triste verdad: "No hay nada que reconstruir. Él envenenó mi cuerpo, tal como lo ves". Wanda: Gracias, Wanda. Todo lo bueno, lo malo, todo lo que tuvimos me hizo alguien mejor, un mejor hombre, más de lo que jamás pude ser sin ti. Yo nunca estuve tan cerca como debía haber estado con Williams y Thomas. Protege a nuestros hijos como yo debía haberlo hecho. Y por favor, Wanda, puede que no será fácil, pero por favor, Viv te necesitará. Solo está ahí, para ella. Y de pronto se apaga. Wanda, arrodillada junto al cuerpo de Vision, niega con la cabeza. Su reacción no se hace esperar, y al mismo estilo del Scarlet Witch del UCM, se opone a cómo están pasando las cosas y grita: No, tu función aún permanece, Vision. Aún sigue allí. Quedan segundos, tal vez menos, pero eso es todo lo que necesito. Rechazo este momento. Encendiéndose en su magia y sosteniendo su Hexpike, su lanza hechizada, y golpeando el pecho de Vision con ella, exclama: "¡Lo rechazo!". Mientras tanto, la narración agrega: "Eres la Scarlet Witch. Cuando no hay esperanza que encontrar, la creas tú misma. Pero eso no siempre significa que sepas qué esperar de ello". La explosión hace estallar los vidrios de las ventanas, pero cuando se calman las cosas, una voz la llama. ¿Wanda? Es la voz de Vision, pero este Vision es distinto. Se parece mucho al White Vision, el Vision blanco, que ya hemos visto en historias de los cómics como Vision Quest de 1989 o la serie WandaVision del UCM del 2021. Este Vision se pone de pie y furioso
le pregunta a Wanda. ¿Qué demonios me hiciste? Y se nos cuenta que en el próximo número veremos cómo incluso un androide puede desatar el caos. La historia comienza en Arlington, Virginia. Vision se encuentra frente a Wanda diciéndole: estaba muriendo, no recuerdo, el dolor es todo lo que recuerdo. Tú hiciste esto, tú me trajiste de vuelta, Wanda. No está bien, no estoy bien, lo siento todo. Eres tú, ¿verdad? Siempre eres tú. Dime qué hiciste, ahora. Wanda le responde: intenta mantener la calma, Vision. Tú. Pero Vision no se calma y pregunta: ¿hacer qué? Adelante, explícamelo. Dime qué haré. ¿Te harás daño o a alguien más?, le responde Wanda. Mientras vemos a Wanda y a Vision enfrentados en esa discusión, escuchamos la narración que siempre nos acompaña. Eres la Scarlet Witch. Tu ex esposo, Vision, está inestable. Después de que lo salvaste con magia del caos, pero no pudiste prever que volvería con piel de porcelana y poderosamente inestable. Así que lo arrancas del plano mortal, llevándolo al etéreo, de reino en reino, buscando un lugar seguro para que la furia de Vision no cause daño. Al final, encuentras uno, en la dimensión conocida como The Clutch Dimension, una dimensión que lo atrapa todo, la inversa de un reino de pura fuerza explosiva. Aquí, Vision puede reaccionar tan explosivamente como necesite, y por tanto tiempo como lo desee. La ira, nacida de la confusión, es solo el comienzo. Vision está experimentando de nuevas formas. La negación indignada se convierte en ira renovada y justa, que se convierte en súplicas desesperadas. Se convierte en una profunda depresión. Se convierte en una aceptación humilde, sin entender por qué. Vision está de luto. Apostarías a que está de luto por sí mismo, no con lógica, sino con pasión. Siente un dolor que no puede describir, pero sabe que está allí, justo fuera de su alcance. La palabra humano es demasiado pequeña para describir cómo ves a Vision, como si la humanidad por sí sola definiera el sentir. Vision está abrumado y sobreestimulado, atrapado entre pelear o huir. Si el tiempo existiera en la Clutch Dimension, pasaría un año entero antes de que Vision finalmente recupere la calma. Ahí vemos a Vision nuevamente frente a Wanda, más tranquilo, preguntándole: ¿Wanda? ¿Ha terminado? Por ahora, Vis. Eso espero, responde Wanda mientras lo abraza. Estoy tan cansado, le dice él. Wanda responde: lo sé, pero finalmente es seguro volver a casa. Vision levanta la cabeza y le pregunta: ¿mi casa? Al percatarse de que, efectivamente, está ahí, solo puede exclamar: oh no, mi casa la destruí, como a mi esposa, como a mi hijo, como a Vin, lo he destruido todo. Wanda intenta consolarlo y le dice: no todo, Vis, el Reaper. Pero Vision la interrumpe: no, yo hice esto, de alguna forma yo. Espera, sé que estás en shock, pero no. Intenta calmarlo Wanda, pero Vision no se deja convencer tan fácilmente y responde: ¿no qué? Espera, Wanda, ¿tienes miedo de mí? Wanda responde: ¿qué? No, Vis, no, yo solo. No pensé que esto pasaría, no así. Vision lo comprende, tienes miedo. Lo que hiciste te aterra y apenas sé por qué. Está borroso, como un archivo corrupto. Estaba muriendo, lo recuerdo. Tú me salvaste, ¿verdad? ¿Me trajiste de vuelta de la muerte? Pero Wanda lo niega. Eso no fue lo que pasó. No soy Dios. ¿De qué estás hablando?, le pregunta Vision. Juegas a ser Dios todo el tiempo. Wanda contesta: soy mucho más que eso. Soy
¿Qué controles existen sino los míos? Puedo resucitar a los muertos. Puedo hacer casi cualquier cosa. La pregunta es, ¿debería? Con un poder y alcance como el mío, necesito preguntarme qué tengo derecho a hacer. Pero contigo, no tuve que hacerlo. Te saqué del abismo, Viz. Esto no fue una resurrección, fue un rescate. Vision la mira seriamente y luego responde: Estoy seguro, Wanda. Ese fue un gran discurso, pero sigues asustada. Dime, sé honesta. Esta es una de esas decisiones que calificaste como necesarias, que desearías haber considerado innecesarias, ¿verdad? Wanda responde: Nunca podría arrepentirme de salvar tu vida, pero ya has tenido esta mirada antes. Te volviste frío, perdiste toda emoción y eso destruyó lo que habíamos construido juntos. Como comentario, esto se vio en West Coast Avengers números 42 al 45 de 1985. Vision contesta: Emociones. Sí, una vez, no tuve ninguna. Ahora disfruto de un exceso de esa droga. Wanda pierde la calma y exclama: Estabas muriendo, Viz. No me preocupaban los riesgos. Ni siquiera me preocupé por nosotros. Me preocupé por Viv. Tuve que actuar. No podía dejarla sin un padre. El Green Reaper detonó uno de sus cadáveres. Te quedaban segundos de vida. Usé el Hexpike. Lo llené de suerte pura, con magia de vida, y lo clavé en tu corazón. Y viviste. Tus ojos se abrieron, pero no eras el mismo. Vision se lo explica. Peor que eso, no me faltan emociones. Sus garras se clavan profundamente en mi carne. Lo siento, Wanda. Estoy luchando por reaccionar con racionalidad. Wanda se calma e intenta encontrar una solución. El blanco puede ser la ausencia de color, pero se dice que la luz blanca contiene todos los colores. Quizás ahora sientas cada emoción con más fuerza que nunca. Y tus otros dones naturales también se han fortalecido. Vision finalmente responde: Está regresando. La niebla se despejó en cuanto dijiste las palabras. Una Death Door, una puerta de la muerte, apareció. El Grim Reaper casi me asesinó en mi propia casa. Se burló de mí. Dijo que yo no merecía ir al más allá, que ni siquiera merecía tener uno. Luego de que ingresan a lo que queda de su hogar, Wanda comenta: Eric Williams es un tonto y un fanático. Pero, ¿por qué atacarte a ti primero? ¿Por qué no a su hermano, Wonder Man? Vision le da la respuesta: El Reaper murió aquí. Una de sus muertes al menos. Invadió nuestra casa. Virginia, mi esposa, lo mató con una bandeja de cocina. Vino aquí por venganza, pero con la partida de Virginia solo me encontró a mí. El cadáver que ella enterró ensucia mi jardín mientras hablamos, pero la carne muerta contiene poca sabiduría. ¿Verdad, Viz? Le interrumpe Wanda, mientras hace levitar los restos de Grim Reaper con su magia y se siente en el aire, cerrando los ojos, a la vez que agrega: He logrado más con menos. Al verle en trance, Vision se sorprende y exclama: ¡Wow, Wanda! ¿Cuánto tiempo tengo que mirar esto? Wanda responde: Si el hechizo funciona, no tomará mucho. La adivinación lee el futuro. Este era el cuerpo del Reaper. Dentro de sus muchos futuros posibles, creo que podemos vislumbrar el pasado reciente del Reaper actual. La verdad está ahí, si puedo filtrar todos los caminos oscuros no tomados. Vision comenta: ¡Qué grotesco! Y astuto. ¿Algún éxito? Y Wanda le contesta: Hay mucho que revisar. La furia del Reaper por su asesinato resuena hacia adelante e informa sobre cada paso en su camino. Esa es la razón de su ataque, como dijiste, pero el cómo de su regreso... Espera, lo tengo. Bajo tantos futuros falsos. Está borroso, pero está ahí. El Reaper fue condenado al descanso eterno en Valhalla. Lo que se vio en Valkyrie, Jane Foster,
números 4 y 5. Enfrentó a las Valquirias, revelando una deuda pendiente con los Great Old Ones, que podría desatar una guerra si no se pagaba, y pocos se atreven a desafiarlos. Las Valquirias liberaron al Reaper al cuidado de sus acreedores oscuros. El Reaper se deslizó hacia la Outer Dark, la oscuridad exterior, llamando a Loigoroth, su patrón. Su deuda permanecía, con intereses considerables. Finalmente, fue encontrado y consumido por el Great Old One. Durante la digestión, el Reaper cambió. Fue expulsado con los medios para pagar su deuda en la Outer Dark, con el único valor posible allí: decadencia, corrupción y muerte. Este Grey Realm que mencionó, sus Death's Doors, así es como paga. Los vivos entran y no regresan, pero entonces, ¿quién sabe? Tal vez son cortados por el Reaper y el poder enfermo que lo respalda. Loigoroth la complementa Vision. Es como temía, el Many Uncle Starspawn, el engendro estelar de muchos ángulos. Con tal poder, el Reaper será demasiado para cualquiera de los dos. No seas negativo, le interrumpe Wanda. ¿Qué es demasiado poderoso, sino un desafío? Vision intenta decir algo, pero Wanda no le deja y agrega: lo digo en serio. Eliminé imposible de mi vocabulario hace mucho tiempo. Podemos derrotar al Reaper y destruir sus Death's Doors, o ser mutilados por él, interrumpe Vision. Sigo trayéndolo a mi mente. No quiero hacerlo, pero no puedo detenerme. El miedo no es nuevo, pero su influencia es mucho más fuerte que antes. Bienvenido a mi mundo, le contesta Wanda. Dijiste que Viv estaría fuera el fin de semana. ¿Deberíamos avisarle? Mientras ambos alzan el vuelo, en búsqueda del Grim Reaper, Vision le responde a Wanda: si nos están monitoreando, contactar a Viv podría revelar su ubicación, y casi con certeza intentaría ayudar, poniéndose en peligro. Viv está a salvo. Está rodeada por los amigos más poderosos del mundo. Que se quede ahí. Mientras que nosotros encontramos la Death's Door más cercana. Nos movemos a Washington, D.C. Vemos a Vision y a Wanda llegar frente a la Puerta de la Muerte. Frente a ella se reúne un grupo numeroso de personas, todas atentas a lo que alguien les dice. Acérquense, amigos. Formen una fila. Hay espacio y tiempo para todos. Un familiar perdido. Una mascota querida. Ese jefe horrible con quien nunca te desquitaste. Todos están más allá de la puerta. Acérquense y reclamen ese cierre que añoran. Cortesía del Death's Doorman, el portero de la muerte. Solo se aceptan pagos en efectivo y no hay devoluciones. Ahí vemos cómo la gente le entrega su dinero, con la esperanza de poder ver nuevamente a esa persona que se fue al otro mundo antes que ellos. Vision se abre paso entre la multitud y le pregunta: «Portero de la muerte, ¿qué estás haciendo exactamente?» «Administrando un negocio», le responde él. Y ni siquiera Vision y Scarlet Witch pueden saltarse la fila. «¿Cobras por entrar?», le pregunta Wanda. «¿Crees que eres el dueño de la Death's Door?». El portero le responde: «Soy un simple encantador con ojo para las oportunidades. ¿Eso está mal? Todos tienen una razón para entrar. Sin mí, para agilizar el proceso, ¿sabes? Seríamos testigos de una estampida que avergonzaría al Black Friday más sangriento». La respuesta de Vision es inmediata y dispara un rayo óptico a la mano del portero, haciendo que suelte el balde donde tenía el dinero recolectado. El portero reacciona: «Ya, mi balde de dinero. ¿Qué te da derecho? Esto es una economía de oportunidad. Esto es un asalto, incluso violencia descontrolada. Esto es destrucción de propiedad». Alterado, Vision lo atraviesa con una mano mientras le grita: «Estás lucrando con el dolor de la gente. El asalto ni siquiera ha comenzado». El portero grita por su vida
pero Vision no se detiene. Más bien, le aclara la posición en la que se encuentra. Sí, mi mano ahora está en el mismo espacio que tu corazón, lo que me repugna. Es repulsivo que el músculo aún reclame tal nombre en alguien tan repugnante. Como no haces uso del órgano, quizá debería arrancarlo. No, no lo hagas, por favor, le suplica el portero. ¿Y qué pasa con la gente que enviaste por esa puerta al Reaper?, le pregunta Vision. Espera, detente, no hagas esto, continúa suplicando el portero, cuando en eso empieza a desvanecerse. Vision se sorprende y se pregunta, ¿qué? Está cambiando. ¿Cómo? Y al darse cuenta de que la causante es Wanda, le pregunta, ¿estás salvando a esta escoria? Wanda le responde, para mantener la sangre fuera de tus manos, la escoria puede vivir como una planta decorativa, hasta que llegue The Wu para llevarlo a una celda de hechiceros de la ONU. Vision recupera la calma y le confiesa, casi lo mato. Estaba listo para hacerlo. La furia era abrumadora. Casi como el arrepentimiento que sientes ahora, le pregunta Wanda. Vision le contesta, me olvidé de mí mismo, o quizá ya no me conozco en absoluto. ¿Cómo podrías?, le pregunta Wanda. Eres diferente, Vis. Podemos descubrirlo. A lo que Vision responde, si sobrevivimos lo suficiente como para hacerlo, suponiendo que sea lo suficientemente humano para entrar. No sabemos qué peligros guarda la Death's Door, y soy yo lo que quiere el Reaper. Yo, una sola persona. Pero tú me inspiras a mí, a los Avengers, a todos. Eres la posibilidad de algo mejor. Déjame pasar, Wanda. Déjame hacer esto. No puedo robarle al mundo todo lo que eres por una disputa familiar. Wanda finalmente le contesta, la familia es exactamente por lo que arriesgas todo. Si no vamos juntos, no vamos en absoluto. Vision se muestra conmovido y agrega, ¿de verdad? Yo no te merezco, Wanda. No te merezco. Pero adelante. Guía el camino. Luego vemos a Wanda y a Vision tomarse de la mano y caminar hacia la Death's Door. Mientras atraviesan la puerta, Wanda lanza una última advertencia. Cuidado. The Great Old Ones nacieron antes incluso de la idea de este cosmos. Cualquier cosa creada con su poder podría parecer excepcionalmente extraña para los ojos mortales. Una vez dentro, su rostro cambia por completo. Lo que ve la sorprende, y a Vision también. Wanda exclama, «Oh, es tan ostentoso y es enorme. Solo la escala del lugar. No puedo sentir el plano terrenal». Vision agrega, «Quizá estamos más allá de él. Mis sensores también parecen ser más fuertes que nunca. A pesar de su apariencia, el Grey Realm se lee como del tamaño de una pequeña galaxia. Es tan vasto, y una enfermedad impregna cada molécula, cada vez más, ineludible, inevitable. Una vez, cuando entré en la House of Ideas, la casa de las ideas, sentí la luz del espíritu humano. Como comentario, esto se vio en Avengers No Road Home. La podredumbre aquí se siente casi como su opuesto, como una casa secreta de la muerte, lo interrumpe una voz. Pero aunque lo sea, sabía que vendrías. El rostro de Wanda vuelve a cambiar de aspecto, pero esta vez la sorpresa es aún mayor. Y el de Vision lo haría si pudiese. Finalmente, dice con voz entrecortada, No puede ser. Es imposible. No aquí. No ahora. Después de todo este tiempo. ¿Vin? Delante de ellos se encuentra el hijo de Vision y su esposa Virginia, y hermano de Vip, que fue creado por Vision en su serie del 2016 y que murió a manos de Víctor Mancha en el número 11 de la serie. Vin se dirige a ellos y culmina con un simple saludo.
Hola, padre. Y se nos cuenta que esta historia continuará en The Dying Game, el juego de la muerte. La historia comienza en el Graveground. Vemos al Grim Reaper recorrer los pasillos del lugar mientras escuchamos una voz que le dice: decadencia, corrupción y muerte. Esta es la moneda de este reino. Un hermano asesina a su hermano. Delicioso. Es verdad que has hecho algo para pagar tu deuda, pero es como comparar a una piedra con la montaña de la que fue arrancada, Reaper. Mi paciencia se agota. Tendrás tus bocadillos, grandulón, le responde el Reaper. Cientos están cruzando por la puerta de la muerte y tengo 2 grandes presas en el anzuelo para ti justo ahora. Nunca pensé que un tostador pudiera pasar por las puertas, pero Vision está dentro. Tendrá su muerte y la de su bruja también, después de sazonarla con esa dulce corrupción. Actúa rápido, le responde el otro ser. Y recuerda, este poder que te ha sido otorgado puede convertirse en tu perdición. Mientras tanto, la voz de siempre se dirige a Wanda y le dice: tú eres la Scarlet Witch. Y él es Vision, tu ex esposo, reunido con su hijo fallecido. Vision abraza con fuerza a Vin, profundamente conmovido por volver a verlo, y le dice: debería haber estado allí, Vin. Lo siento mucho. Vin lo abraza de vuelta y le responde: lo sé, padre, pero ahora estás aquí. Mientras tanto, Wanda observa la escena y la voz de siempre agrega: ellos están reunidos en el infierno, lo cual, comprensiblemente, te hace pensar. Vision le dice a Vin: tus sistemas estaban fritos mientras yo jugaba ajedrez, lo que se vio en Vision número 9. Llegué demasiado tarde, hijo. Debería haberlo sabido. Nunca despertaste. Te fallé. Wanda lo interrumpe y le dice: Vision, esto no puede ser Vin. Pero Vision no piensa lo mismo, así que le responde: si yo puedo ser lo suficiente humano como para entrar en Graverealm, ¿por qué no lo puede ser él? Nunca tuve la más mínima esperanza de verlo otra vez, Wanda, y lo deseaba más que cualquier otra cosa. Por eso es peligroso, Viz, responde Wanda. Tus emociones son tan fuertes ahora que pueden anular toda lógica, sí, contesta Vision. Soy consciente, pero Vin es mi hijo. Nunca me haría daño. No soy estúpido. La naturaleza de Graverealm es clara. El peligro es obvio. Aún así, no puedo pensar en nada que no arriesgaría por un momento más con Vin. El peso de mis fracasos, su arrastre, me alejan de las orillas de la razón. Juraba que había dejado atrás mi culpa. Me equivoqué. Tengo miedo. Por mí mismo. Por Vin. Por ti. Siempre has sido tan poderosa. Esperaba que te quedaras atrás, pero ahora que estás aquí, en mi estado actual, soy una carga para ti. Ve, Wanda. Derrota a Reaper. Ve. Déjame quedarme con mi hijo. Wanda se sorprende por eso último y se lo queda mirando. Pero antes de que pueda decir o hacer algo, Vin interviene, diciendo: No seas ridículo, padre. No podemos quedarnos aquí. Wanda intenta detener a Vision, pero este le responde a Vin: ¿Qué quieres decir, hijo? El tío Reaper está ansioso por verlos a ambos, responde Vin. De hecho, está tan emocionado de que hayan venido que ha renovado Graverealm para su deleite. Renovado. Ya veo, comenta Wanda. Esto no es solo una trampa, es una hecha específicamente para nosotros. Y como es de esperarse de alguien tan depravado, ya está usando a Vin como señuelo, agrega Vision. Es como el llamado de una sirena, añade ella. Sabemos cómo funciona Graverealm. Y tú podrías acabar con todo. Podrías borrar a Vin y este lugar, responde Vision. Pero yo, te lo ruego, tal vez esto solo sea un eco de mi hijo perdido, pero un eco sigue siendo un sonido.
y el sonido de su voz vale cualquier precio. Wanda se gira a mirarlo y le dice: «Nunca has hablado así, Beast. Esta pasión, esta imprudencia, suena a amor. Jugaremos esta partida». «Gracias, Wanda. Gracias», responde Vision, y luego le dice a Vin: «Muéstranos el camino, hijo». «Por aquí», exclama Vin. «El tío Reaper está viniendo. Ha dejado algunos juegos para nosotros mientras esperamos». «¿Juegos, hijo? ¿Qué juegos?», pregunta Vision. «¿Dónde está Grim Reaper?». «Observando con deleite, imagino», comenta Wanda, quien va detrás de ellos. Vin le responde: «Es una danza macabra, padre. Un juego de amor mortal. Bailarán como los amantes y pondrán a prueba su conexión con los demás. Deben moverse sincronizados. Cuando la música termine, quien haya llegado a un círculo sagrado vive. Por supuesto, cada ronda elimina un círculo». Vision le dice a Wanda: «Supongo que debemos ser la última pareja que queda bailando. Esto es el ritual de un suicidio». «Solo si perdemos», responde Wanda. «Nuestras probabilidades no son tan malas como crees, pero si vamos a hacer esto, deberíamos hacerlo con estilo». Wanda toma la mano de Vision para empezar a bailar, pero este agrega: «La estética no es nuestra principal preocupación, Wanda». «Confía en mí», responde Wanda. «Nuestro salón de baile nos llama, Beast. Bailemos». Luego los vemos a ambos vestidos con traje de gala. Vision con un elegante smoking azul y Wanda con un precioso vestido de color. Tengo que decirlo. Ya sabes de qué colores. Detrás de ellos se ven a varias parejas. Si te parecen conocidas, no desesperes, porque pronto serán presentadas. Mientras tanto, la voz de siempre informa. La canción es Mephisto Waltz, el vals de Mephisto, de Franz Liszt, cuya fama alguna vez provocó histeria colectiva. Mientras la primera parte llega a su fin. Tus pies ingresan en uno de los círculos. Es un milagro. Lo logramos con las justas. Pero, ¿y los demás?, pregunta Vision. La voz de la narración comenta: el Reaper ha convocado un reparto ilusorio y siniestro. Se supone que deben reconocer los rostros y verlos sufrir. Ultron y Yocasta, familia para Vision, son consumidos. Mientras los ven desaparecer, Wanda exclama: «Ellos no están vivos. Esto no es real. No puede serlo». Pero la música la interrumpe y la voz nos cuenta: «La canción comienza otra vez. Ustedes también deben hacerlo, pero el baile contiene más que peligro. Los movimientos son familiares. Sus manos encajan bien. La memoria se agita, despertada por la gravedad de la situación. Cuando la música se detiene, más parejas son eliminadas. Y ahora es el turno de Vision de decirle a Wanda: estuvo cerca. Ignora Quicksilver y Crystal. Son fantasmas. Debemos ignorar lo que ven nuestros ojos. Solo nos distraerán». «Espero que tengas razón», responde Wanda. La música vuelve a escucharse y la voz vuelve a hablar. Solo queda un círculo, y solo una pareja sobrevivirá. Cuando la música se detiene, Vision exclama: «De nuevo, llegamos con las justas. 3 rondas seguidas. Eso es imposible. Espera. Nuestros zapatos han sido encantados. No fue suerte. Fuiste tú». «¿Hay alguna diferencia?», pregunta Wanda, mirándolo con atención. Tras el último baile, Vision y Wanda escuchan aplausos. Miran hacia arriba, desconcertados. Sentado en un sillón, Vin continúa aplaudiendo con entusiasmo. Poco a poco se va deteniendo, aplaudiendo cada vez más lento. Finalmente, se pone de pie y exclama: «Muy bien. ¿Listos para el siguiente juego?». Vin los guía por otro pasillo oscuro, lleno de restos y calaveras. Wanda se pregunta cuántas personas han muerto ya en ese lugar y qué tan grande será la deuda que tiene el Reaper. En respuesta, Vin comenta:
no se fijen en el desorden. El tío Reaper intenta mantener todo en orden, pero ha estado bastante ocupado. Ahora, el siguiente juego es muy emocionante. Todos pueden jugarlo. Tú, yo y todos ellos. ¿Ellos?, pregunta Vision, y Vin responde: ambos sabemos que no soy tu primer hijo, padre. Tuviste otros. No me gusta esto, comenta Wanda. Sé cómo te sientes por Vin, pero Vin la interrumpe y exclama: aquí estamos. Ahora pueden ver por qué estoy tan emocionado. Me creaste como un adolescente humano y no tuve una infancia real. Creo que merezco una. Sí, será una actuación, pero ¿acaso no siempre es así? Debemos ser una familia. Tienes que convencer a tus hijos de pasar un día entero. O morir, por supuesto. Es demasiado, Vision. Míralos, le dice Wanda. No puedo hacerlo. No puedo desenterrar esto. Vision responde: no estás sola. Y aún así, sin importar el dolor, para detener al Reaper, debemos ser la familia que nunca llegamos a ser. Ahí vemos a Wanda y a Vision en la sala de su hogar, de algún hogar, jugando con los 3 niños. Vision abraza a Tommy y Wanda lo hace con Billy, mientras que Vin está de rodillas entre ellos. Todos ríen y juegan como una familia feliz. Como comentario, esto nunca pasó. Cuando Wanda y Vision tuvieron a los Billy y Tommy originales, Vin y Viv no existían. Así que esta escena de los 3 jugando juntos debe ser para ellos uno de los momentos más felices que puedan imaginar. Mientras ambos observan a los 3 niños jugando con muñecos de Vision, Quicksilver y Scarlet Witch, Wanda comenta: se siente real. Los veo, los escucho. Cada detalle es perfecto, hasta el detergente en su ropa, sus sonrisas, sus risas. Es Billy, es Tommy. Nuestros hijos, creados en el caos y que terminaron perdidos por Mephisto. Pero ahora son mayores. Nunca pudimos verlos así, pero aquí están. Incluso Vin, de algún modo, encaja, como si este fuera su lugar. Funciona. Pero no puede funcionar por mucho tiempo. Es solo un día perfecto para ellos. Vision agrega: no es ni siquiera como lo recuerdo, es como lo soñé. Y sí, no durará, pero la permanencia no define la belleza. Nuestro anfitrión quiere que duela. Llorar por esto complacería a Reaper, pero si aceptamos la ilusión, podríamos disfrutarla como un regalo fugaz. Para mí, la elección es fácil. Eres más sabio de lo que crees, Viz, le dice Wanda. Estas emociones te quedan bien. Tienes razón. Reaper cree que puede atacarnos con lo que perdimos. Celebremos lo que pudimos haber tenido. Ambos se deciden a vivir ese día a plenitud. Una serie de imágenes capturan esos momentos, jugando bajo el agua, almorzando, lavando los platos, estudiando, cocinando, jugando videojuegos. No hay grandes eventos, solo detalles simples, llenos de cariño. Cada escena parece formar parte de un álbum de recuerdos, de una vida que nunca llegaron a tener. Hasta que se hace de noche, y vemos a Wanda acostada en el hombro de Vision, dormida, y a él con el control remoto en la mano, al parecer, dormido también. Vin, Tommy y Billy también están con ellos, en el sofá, al parecer todos dormidos. Aunque no sé si Vision dormirá alguna vez, pero al menos aquí no lo hace, ya que Vin le dice: «Estás despierto, padre. Fingías dormir por los demás». «Tú también, Vin», responde Vision. «Te encantaba seguirme el juego». «Por supuesto. Disfrutarlo es parte del juego», contesta Vin. Vision agrega: «Conoces las reglas, así que sabes cuánto tiempo nos queda». «La noche de películas ha terminado», responde Vin. «Nos quedan segundos, nada más». «¿Y después qué, hijo?», pregunta Vision. «Continuamos», responde Vin, mientras la imagen en el televisor cambia.
Ustedes han fortalecido su vínculo cuando podrían haberlo perdido. Has honrado tu pasado cuando podrías haberlo lamentado. El tío Reaper llegará pronto, pero hasta entonces, el último juego es su favorito. La prueba de la paciencia. En eso los vemos a los tres dentro del televisor, o al menos en el lugar que se mostraba en él. Wanda pregunta: ¿Qué pasó? ¿Me quedé dormida? Aún estamos en Grey Realm, puedo sentirlo. Puedes confiar en tus sentidos, responde Vin. Seguimos en la casa del tío Reaper, o mejor dicho, debajo de ella. ¿Vieron el desastre sangriento allá arriba? Todo eso cae aquí para alimentar a los bebés. Estas son True Fairies, hadas verdaderas, nacidas de la Outer Dark, la oscuridad exterior. Hay poco que no puedan digerir. Las crías fueron un regalo para el tío Reaper por parte de sus amos, y se las arrebataron a su madre. Sin su presencia calmante, su único impulso es consumir. Es perfecto. Ahí vemos a estas criaturas aladas con cabeza de calamar devorando los restos con avidez. Vin continúa. Esta es la progenie de Titan Ayog, The Great Widow, la Gran Viuda, True Fairy Queen, verdadera reina hada de los Old Ones. Como comentario, creo que es la primera vez que se menciona Titan Ayog en los cómics. Hasta ahora solo conocíamos a Overoth Mghost, el rey de las True Fairies, quien fue aniquilado por Punisher usando balas de Hellfire, así que esta debe ser su viuda. A propósito, se dice que las True Fairies son los Old Ones que H.P. Lovecraft introdujo en su obra La llamada de Cthulhu de 1926, que son diferentes a los Old Ones de Marvel. Además, en el mundo de Marvel también hay otras hadas de apariencia más familiar que viven en Otherworld. En fin, volvamos a la historia. Vin continúa explicándoles acerca de las crías que tienen delante y les dice: ellas están muy felices de verlos, después de tantos cadáveres. Están emocionadas por una comida caliente. Las criaturas, al percibirlos, se agitan y se lanzan en masa. Si te parecen Mimicitorax, ya sabes por qué es. Vision se vuelve intangible, así que las criaturas se concentran en Wanda y empiezan a morderla. Los mordiscos se multiplican rápidamente, pero Vision también es atacado, lo que lo sorprende, así que le pregunta a Vin: sus dientes son feroces, pero nunca me tocarán en mi forma etérea. Entonces, ¿por qué atacarme en absoluto? ¿Con qué propósito? Vin le responde: no estás aquí solo, padre. Estas son Old Ones bebés, como lotos ancestrales. Su veneno produce un estado de dicha abrumadora. Tu esposa bruja puede hacer mucho, pero su estructura base sigue siendo humana. Ella sonreirá mientras muere por 1000 mordidas. Y vemos cómo, entre Chomp y Chomp, se la van comiendo. Y Wanda, feliz de la vida. Los Chomp Chomp se incrementan, y Wanda, con una sonrisa de oreja a oreja, comenta: ¿tenía miedo antes? Se siente tan lejano. ¿Fueron segundos atrás? Reaccioné con tanto miedo, pero ¿para qué lanzar runas defensivas? Esto no es malo, para nada. Se siente como el día en que nacieron Tommy y Billy. El calor, el orgullo, la magia. ¿Por qué huir de esto, Vision? Debería sentirlo. Hay dolor, sí, pero eso es parte de ser padres. Estos niños me necesitan. Podrían necesitarte a ti también. Finalmente, Vision reacciona y grita: ¡Wanda! ¡Ven conmigo! Luego la coge por la cintura y la arranca de las criaturas que se la estaban comiendo. Wanda reacciona con sorpresa y una vez lejos de las hadas, le pregunta: ¿Vis? ¿Qué fue eso? Era como un trance. ¿Estaba envenenada? ¿Estaba dejando que esos niños me comieran? Su veneno inducía una euforia tóxica. De algún modo, lo eliminé de tu cuerpo, le responde Vision. Entonces, nuestro trabajo está casi terminado, contesta Wanda, mientras le lanza un hechizo a las criaturas aladas
que se han quedado bastante tristes. Y luego las vemos desaparecer por completo gracias a la magia de Wanda. Vision exclama: «Desaparecieron en un instante. ¿Qué hiciste?» «Las devolví con su madre», responde Wanda. «Titan Ayok nos debe a ambos una cena». «¿Y qué fue lo que hice yo?», pregunta Vision. «Te volví intangible. Te saqué la toxina de tu cuerpo. Nueva fuerza, nuevos poderes, una nueva voluntad para ir más allá de la razón. ¿Qué me ha pasado? ¿Queda algo en mí que tus hechizos no hayan tocado?» «Tu corazón, Vis», responde Wanda. «Todo lo demás, bueno, aterrador o no, es solo tu crecimiento». Y vemos a Vision sonriendo como bobo. Vin reaparece, sonriendo también, y les dice: «Deberían sentirse orgullosos. Los niños eran incontrolables, podrían haberlos destruido, pero ante su rabieta mostraron compasión. Ofrecieron comprensión. Esto es admirable». «Y se ha acabado, Vin», le grita Wanda. «No más pruebas. Hemos esperado suficiente. Dijiste que este era el último de los juegos, hijo. Así que sea el último. No existe un mundo donde esto realmente se trate de celebrar nuestra llegada», agrega Wanda. «Sabemos lo que el Reaper espera de nuestro fracaso. ¿Qué espera recibir si tenemos éxito?» «¿No es obvio?», le responde Vin, haciendo una mueca. Y sonriendo, agrega: «Quiere que entiendan por completo lo que están a punto de perder». De pronto, una hoja atraviesa a Vin por la cabeza con violencia, de arriba a abajo. Su cuerpo queda partido en dos, mientras una sustancia verde empieza a brotar desde dentro de él. Desde la penumbra aparece Reaper, con su clásica sonrisa siniestra y su guadaña todavía goteando, que les dice: «El chico no mentía. Después de todo, me alegra que estés aquí, teléfono inteligente. Qué amable de tu parte traer también a tu ex. Ella puede unirse a ti entre los muertos». Y así, con una imagen grotesca del cuerpo partido en dos de este Vin, que de sintesoide no tiene nada, se nos cuenta que en el próximo número veremos ajustando cuentas con el Reaper. La historia continúa en Grave Realm. Grim Reaper, con una sonrisa burlona, le dice a Vision: «¿Quién diría que eres lo bastante real para entrar aquí, teléfono inteligente? Nunca pensé que estuvieras vivo. Pero hey, buenas noticias, no lo estarás por mucho tiempo». Wanda, alterada, le responde: «Vision vive, siempre lo ha hecho. Tú siempre has luchado por hacer lo mismo». Al verla, Vision intenta calmarla. «Grim Reaper nos está provocando, Wanda. Y ella está entrando en pánico», agrega Grim Reaper. «Pobre mujer, cegada por sus sentimientos, cuando todo lo que ha sido para ti es un modelo para la esposa perfecta». «Esas son tus últimas palabras, Reaper», responde Vision, furioso. Al verlo, Wanda intenta calmarlo. «Espera, Vis, dijiste que nos quería». «Enojado, sí», contesta Vision, «y lo ha logrado». Vision libera un rayo de energía que envuelve por completo a Grim Reaper, lanzándolo hacia atrás con una fuerza descomunal. Luego, Wanda lo toma por el brazo y le dice: «Piensa, Vision, nos está empujando a ser como él. Es la única manera en que los de su clase no se sienten solos». «El Reaper no tiene clase alguna», responde Vision. «Él quema a sus seguidores involuntarios como fósforos. Él sacrifica extraños para saldar la deuda de su codicia. ¿A quién le importa si anhela nuestra furia? No sobrevivirá a ella». Wanda responde: «Creo que recuerdo que dijiste que no podíamos jugar a sus juegos». Y luego se dirige a Grim Reaper diciéndole: «El pequeño Eric quiere corrompernos, pero está fuera de su alcance». Y como un niño, Eric actúa como si solo él existiera, como si solo él importara. Pero aquí hay adultos en la sala. Mientras utiliza sus poderes para quebrar la espada que usó para partir a Vin en dos. Viendo su espada rota, Grim Reaper responde:
Y lo dice la bruja que está rompiendo mis juguetes. Pero estos juguetes vuelven a crecer. Sí, tengo un gran y hambriento jefe. Incluso tú no puedes luchar contra los Old Ones. ¿No puedo?, pregunta Wanda, mientras manifiesta sobre su cabeza unos cuernos al estilo Catón. Conozco tus vidas, las que desperdiciaste y las que nunca existieron. El Darkhold viviente lo sabe. Podrás volver a tener un cuerpo, Reaper, pero no puedes escapar de tus fantasmas. Y mientras dice eso, Wanda lanza un hechizo que lo atormenta con visiones de todo lo que pudo haber sido. El Grim Reaper comienza a gritar, rodeado por apariciones de versiones alternativas de sí mismo. Soldados, héroes, monstruos. Hasta creo que hay una versión de Doctor Doom y otra del Joker. Perdón, me equivoqué de universo. Al verlos rodeándolo, el Grim Reaper exclama: «¡Esos no soy yo! ¡No soy yo!». Pero Wanda, guiada por el poder oscuro de Catón, le responde: «Un agente de S.H.I.E.L.D., una superestrella iónica, un bombero, ecos de todos los buenos caminos que pudiste haber tomado, y sin embargo los ves como pesadillas». «Tú estás haciendo esto, bruja», responde Grim Reaper, intentando deshacerse de los fantasmas. «Esto no es real. Ellos no son reales». Y finalmente grita: «Ellos no son yo», mientras lanza una descarga de energía oscura que los desintegra. Y luego mira a Wanda de nuevo, sonriente, mientras le dice: «¿Tienes algún otro cuento para dormir, hermana?». Vision se vuelve intangible, atraviesa a Wanda y encara a Grim Reaper, diciéndole: «No es de ella de quien debes preocuparte». «Órale, P», responde Grim Reaper, «pero espero que hayas traído cloro, porque el rojo va a manchar tu nuevo aspecto». «Incluso ahora estás casi eufórico», lo confronta Vision. «¿Realmente disfrutas esto? No actúes como si no lo hicieras, teléfono inteligente. No todos compartimos tus repugnantes intereses». «¿Sobrevivir, quieres decir?», continúa Grim Reaper. «Claro, tuve que engañar para salir de Valhalla. Y sí, estoy en deuda con los dioses más antiguos que existen», mientras lo ataca con su arma. «Pero no son todas malas noticias, ¿verdad? Tengo 2 objetivos de alto valor justo aquí». El Grim Reaper golpea el piso con fuerza, liberando una energía oscura que se abre paso como un rayo en la tierra y se eleva por encima de ellos, expandiéndose por todos lados sin control. Frente a él, Vision y Wanda intentan alejarse y se preparan para resistir el ataque, sea lo que eso sea. Wanda inmediatamente lo reconoce. Mortiturgia, un precursor de la nigromancia, la magia de los Old Ones. «Cruda, primitiva, pero fuerte», agrega Vision, mientras que Wanda aplica su magia en él. «Es un buen primer disparo, Reaper. Ahora, disfruta de nuestra respuesta». Y vemos como un rayo rojo cae desde arriba, iluminándolo todo y arrasando el terreno frente a ellos. El impacto de la energía abre la tierra misma y deja a Grim Reaper completamente carbonizado. Viendo lo que ha pasado, Vision comenta: «Grey Realm, Wanda, es del tamaño de una pequeña galaxia, y nosotros le volamos el techo. El microsol que conjuraste generó ese rayo, pero la distancia fue atravesada a más de 100.000 veces la velocidad de la luz», le explica Wanda. No, nosotros lo hicimos. Las leyes de la física intentaron intervenir. Les dije que se vayan a pasear al parque. Parece que no son las únicas que quieren unirse a la fiesta, comenta Vision al ver lo que sucede delante de él. «Vaya toque de amor, fenómenos», les dice Grim Reaper mientras regenera su cuerpo. «Suficiente para despertar a todo el vecindario. Pero ya nos conoces a nosotros, los primitivos. Nunca sabemos cuándo rendirnos». Vision y Wanda sienten como el suelo comienza a temblar y a resquebrajarse bajo sus pies. Ambos caen sin control, atravesando paredes y pisos enteros, hacia lo profundo de la estructura en ruinas, hacia un abismo iluminado por un resplandor verde inquietante, como si algo aún más oscuro los esperara en las entrañas del lugar.
«Beast, resiste», le grita Wanda. «Eso es lo que estoy intentando hacer», responde él. El Reaper ha convertido su hogar en una trampa, pero sus dientes aún deben tocarnos para triturar nuestros huesos. De todas formas, no sugiero que nos quedemos mucho tiempo, agrega mientras coge a Wanda de la mano, volviéndola intangible. Ella responde: «Si gusta, sigue diciéndome lo que es obvio, pero es complicado. El camino cambia constantemente. Grave Realm era nuestro único punto de referencia para ubicarnos. Ahora es un sumidero retorcido, como la desorientación en el fondo del mar», agrega Vision, sin contexto para navegar. «Entonces creemos uno», añade Wanda, mientras conjura un hechizo, invocando un par de criaturas aladas. Los Cankerbroks son uno de los conjuros de Catón. Ellos cazan y devoran la muerte, y el Grim Reaper está impregnado de ella. Los buitres mágicos cogen a ambos por los hombros y los conducen a través del espacio en dirección a él. Aves mágicas sosteniendo seres intangibles. Genial. Finalmente, consiguen encontrarlo en uno de los pisos de la mansión. ¿De vuelta otra vez?, pregunta Grim Reaper. «Ustedes dos deberían haberse convertido en carnada para peces en la Outer Dark, la oscuridad exterior, hermana». «No eres la única que no sabe cuándo rendirse», le responde Wanda, mientras le arroja encima los buitres catoneros. Pero Grim Reaper se deshace fácilmente de ellos con su brazo, ahora convertido en otra arma. A propósito, primero usaba una guadaña, después una espada o una daga. Ahora solo le queda una bola de metal. Mientras dice: «No suena tan bien viniendo de ti. Tampoco significa tanto. No con el tipo de poder que manejo en estos días», agrega, mientras ataca otra vez a Vision con su energía oscura. «Son tercos, sin duda, pero si realmente no puedo corromperlos a ambos, me conformaré con sus muertes». Ahí cambia la energía oscura por tentáculos verdes que salen de su abdomen, similares a los que salieron del cuerpo de Vin después de que lo partió en dos, y los arroja contra Wanda. Ella consigue esquivarlos, pero no puede disimular su asco. Luego, irritada, grita: «¡Quédense quietos!», conjurando una soga mágica que usa para atar los tentáculos como si fueran los cables de la PlayStation. Wanda, un poco más tranquila, le dice a Vision: «Beast, si pudiste volverme intangible, ¿crees que también podrías compartir tus otros talentos?». «Intrigante», responde Vision. «Todavía conservo una carga de tu microsol. Su luz destrozó a Reaper cuando lo atacó desde afuera. Exploremos cómo le quema». «Desde dentro». Vision toca los tentáculos y su luz se desplaza por ellos como energía ardiente hasta llegar al cuerpo del Grim Reaper, consumiéndolo desde dentro, iluminando su ser y devorándolo en un estallido brutal de poder. Sus gritos resuenan con dolor mientras la magia lo desgarra, incapaz de contener la fuerza que lo invade, mostrando un sufrimiento imposible de ocultar. Los alaridos que salen de la boca de Grim Reaper son ensordecedores. Viéndolo, Wanda dice: «Cuidado, si puede gritar, sigue vivo». «Sigue vivo, en efecto», la complementa Vision, «y sigue siendo peligroso». Finalmente, la descarga cede y Grim Reaper cae al piso, con los tentáculos saliendo de su cuerpo, y mirándolos, se lamenta: Mis tripas, mis tripas. Idiotas, malditos idiotas. ¿Creen que mis tripas me pertenecen a mí?». Viendo cómo esas tripas verdes toman una apariencia humana, Vision comenta: «Sus entrañas muestran un cierto entusiasmo». Y Wanda lo complementa diciendo: Él no tiene miedo de morir, le tiene miedo a ellas». Finalmente, Grim Reaper se sobrepone al shock y les dice: «Bah, ¿no lo entienden? Se los dije. Despertaron a los pobladores locales y ellos no están contentos. Solo mátame, Vision. Adelante, tu maldita esposa robot estaba dispuesta a hacerlo. ¿Por qué no tú? Mátame antes de que él llegue». Vision lo mira con seriedad y le contesta: «Una vez,
me encontré con una babosa en la calle a la que le habían echado sal. Estaba moribunda, pero aún no había muerto. Se retorció por varios minutos. La poca vida que le quedaba era sufrimiento. Entonces, carente de emoción, solo observé. Le permití proseguir con su dolor. Ahora me pregunto, ¿debo permitir tu miseria o liberarte de ella? Vision intenta detenerlo Wanda, pero Vision reacciona. ¿Qué? ¿Qué? No puedes preocuparte por esta basura andante. Me importa el asesinato, responde Wanda. Él es casi tu hermano. Como comentario, recordemos que Grim Reaper es Eric Williams, hermano de Simon Williams, Wonder Man. Cuando Ultron creó a Vision, usó como plantilla de patrones cerebrales los de Wonder Man, junto con el cuerpo del Human Torch original. Así que, como Wanda dice, si te fumas uno de los buenos, podrás ver que Vision y Grim Reaper son como hermanos gemelos. Ah, sí, la familia, para ti, tiene ciertos privilegios, contesta Vision de manera irónica. Te equivocas, Viz, le responde Wanda. ¿De verdad crees que no conozco lo que es estar ante este precipicio? He estado en su borde más veces de las que puedo contar. No dejaré que caigas. Discuten como si aún tuvieran los anillos alrededor de sus dedos, interrumpe Grim Reaper. Supongo que fue divertido mientras duró, sin duda. Luego se escucha otro crujido y un nuevo agujero se forma en el piso. ¿Escucharon eso, idiotas? ¿Lo oyen ahora?, les pregunta a ambos. Se escucha otro crujido más y otro agujero, uno más grande, se abre en el suelo. Alejándose, Wanda exclama: «Ese patrón de desgarro. Algo está destrozando Grey Realm». «No, los temblores se extienden hacia afuera. Se está abriendo desde dentro», le contesta Vision. Grim Reaper, aún en el piso y con sus tripas desparramándose, exclama con angustia: «No, no es eso. Te estaba pagando, ¿ok? Intenté pagarte». Luego se dirige a Wanda y a Vision y les suplica: «Ustedes dos, si no van a matarme, tienen que ayudarme. Tenemos que salir de aquí. Ahora, no hay tiempo que perder. Aún podemos escapar. Conozco un camino». Vision se le acerca y lo encara. «Después de todo lo que has hecho en tus patéticos intentos de vida, ahora suplicas». «Estoy tan sorprendido como conmovido», agrega con ironía. «Creaste este lugar, Reaper. Deja que sea tu tumba». Pero Wanda interviene otra vez, diciendo: «Morir aquí sería rápido, Viz. Sería un alivio. El Reaper mató a los vivos. Dejemos que enfrente a la justicia en el mundo de los vivos, no en esta casa embrujada suya». En eso, los crujidos se vuelven más fuertes. Ya no es solo uno que otro agujero abriéndose. Ahora vienen de todas partes. Entendiendo lo que está por suceder, Grim Reaper les dice: «Hey, ustedes, estúpidos animales de granja. Todos esos hechizos y circuitos y aún no me escuchan. Esta no es una casa, no realmente, y yo no la construí». Ahí vemos que, en el infinito del espacio, una gran masa verde aparece flotando, conectada a otra masa más, que no se ve, por medio de una gigantesca tripa, como si fuera un cordón umbilical. Finalmente, todas las paredes se derrumban al compás de otro crujido más. Vision, Wanda y Grim Reaper miran preocupados lo que sucede. La bola verde cambia de forma mientras que el cordón que la sujeta se tensa más. Ahí es donde Grim Reaper les revela la verdad. «Yo no construí este lugar. Nadie lo construyó. Él lo hizo crecer. Así que vivo aquí. ¿Y qué? Las tenias viven en tus entrañas. No convierten tu colon en una mansión. Es un sistema digestivo, idiotas». Como comentario, las tenias, o lombrices solitarias, no viven en el colon o intestino grueso, sino en el intestino delgado, ya que ahí están los nutrientes. Grim Reaper continúa: «Él se alimenta de la corrupción y la muerte y lo descuenta de mi deuda. Pero ustedes cortaron la fuente. Ustedes, insectos sin lógica,
atrajeron su atención. El grandote, el que reclamó mi deuda. Y no es Joy-Goroth. Wanda y Vision se miran el uno al otro, sin entender nada. Finalmente, mientras la tripa se rompe, el grandote, como lo llama Grim Reaper, hace su aparición, diciendo: antes de que existiera el tiempo, yo ya bailaba. Me he alimentado de las almas lloriqueantes del universo. He bebido la primera leche de estrellas muertas. Soy la entraña innombrable, más allá de toda comprensión. Padre de Naga-Kogoth, el devorador de la esperanza, el señor primordial de la medianoche. Del abismo surge una criatura colosal, cubierta de tentáculos y con un solo ojo, que arde con un brillo antinatural, quien añade: yo soy Gargantos. Sus sórdidas almas serán un festín. A ver, este es un tema que ya se veía venir. Quizás estén preguntando quién es este güey que tiene nombre de caramelos de menta. El Gargantos original en los cómics de Marvel es un monstruo marino, enemigo de Namor. Pero este no es él. Después de aparecer en la segunda película de Doctor Strange del UCM, se debatió si ese Gargantos era un personaje nuevo. Y ahora sabemos la respuesta, ya que este cambio se dio después en los videojuegos y los juguetes, y ahora en los cómics. Como lo sospechabas, este es Shuma-Gorath. ¿Y por qué le cambiaron el nombre a algo que suena a villano de Flash Gordon? Porque el nombre Shuma-Gorath apareció por primera vez en una historia de Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro, allá por 1967. A Marvel se le ocurrió usarlo como villano de Doctor Strange varios años después, y así continuaron las cosas, hasta ahora. Parece que Marvel le cambió el nombre en la película para evitar una demanda por derechos de autor. Pero pudieron haber escogido un nombre mejor. Y si se preguntan por qué lo incluyeron en los juegos de Marvel vs. Capcom siendo un personaje menor, es porque a los japoneses les encantan los tentáculos. En fin, al fin se nos cuenta que, en el próximo número, veremos a Vision y Scarlet Witch en Las Fauces de la Locura. ¿Coincidencia? No lo creo. La historia continúa en la oscuridad cósmica del Outer Dark. Vision y Scarlet Witch flotan entre ruinas retorcidas, mientras los tentáculos verdes de Gargantos, antes conocido como Shuma-Gorath, se enroscan a su alrededor. Vision se dirige al monstruo, diciéndole: Gargantos, cualquier trato que hayas hecho con Grim Reaper no es mi preocupación. Hablo por todos aquellos que él mató. Devora Grey Realm si lo deseas, pero el Reaper debe responder ante los vivos, ante las familias que destruyó. Careces de perspectiva, Vision, responde Gargantos, pero Scarlet Witch lo entiende. Los Great Old Ones ven poca diferencia entre los vivos y los muertos. Tales distinciones son la semántica de mosquitos. De pronto, un tentáculo atrapa a Grim Reaper. Él forcejea, suplica, pero Gargantos lo acerca a sus fauces y se lo traga, diciendo: que esto sea una lección, bruja. Pide solo lo que esté dentro de tu poder tomar. Si de verdad me conocieras, Old One, te responde el Scarlet Witch, no cuestionarías mi poder. Mientras utiliza su magia para hacer brotar una bandada de formas demoníacas y aladas que se lanzan contra Gargantos y le clavan los colmillos. ¡Ja! ¿Me atacas con hechizos? ¿Con magia oscura?, responde Gargantos. Para mí, el Darkhold es solo el cuaderno de un niño mimado. Viendo cómo se deshace rápidamente de sus criaturas, Scarlet Witch exclama: su taumaturgia es fuerte, es una máquina de fabricar milagros. Nitroglicerina convertida en dinamita mágica. Yo enfrentaré a Gargantos. Vision, recupera al Reaper. ¿Yo?, pregunta Vision. Pero yo pedí su muerte. Y después pediste por su vida, Vis, le responde Wanda. Ya hiciste tus demandas. ¿Vas a dejar que Gargantos te ignore? En absoluto, contesta Vision. No pienso quedarme callado. Voy a reafirmar mi posición con la fuerza de una estrella enana blanca, mientras hace estallar su cuerpo en un resplandor cegador que envuelve el vacío, y luego se arroja a toda velocidad contra Gargantos, atravesándolo con un estruendo descomunal. ¡Uah! ¡Basta!, exclama Gargantos.
Me canso de ti y de tu marioneta sin cuerdas. Aún se me debe la muerte. El rugido atronador de Gargantos sacude el vacío mientras ataca con violencia a Wanda, arrojándola hacia atrás, y la atrapa con sus tentáculos, mientras que ella forcejea para no ser aplastada. Pero Scarlet Witch se libera rápidamente, mientras le dice: «Por favor, solo eres una sepia cósmica con delirios de grandeza». «¿Delirios?», pregunta Gargantos. «Yo soy la tragedia. Dentro de mis entrañas se agitan las propias galaxias nacidas muertas». Y mientras hace eso, abre la boca, de donde salen planetas, con los que ataca a Scarlet Witch. Ante eso, Wanda le contesta: «Vomitar planetas suena divertido, pero tengo algo para ti. Un regalo traído desde ese molesto reino mortal. Gravedad». Mientras dice eso, invoca un hechizo que destruye los planetas muertos que Gargantos le había arrojado. Gargantos vuelve a atacarla, mientras le dice: «Para ti, una fuerza fundamental. Pero para el que vive en la enésima dimensión, un simple detalle. ¿Qué más tienes? ¿Una mediocre dosis de mala suerte?». Scarlet Witch esquiva su siguiente ataque, mientras le responde: «Tengo años de entrenamiento con un supersoldado supremamente ágil y amigos». Mientras tanto, dentro del cuerpo de Gargantos, Vision logra abrirse paso entre la carne viscosa del monstruo. Finalmente, encuentra a Grim Reaper, cubierto de sangre y confusión. El villano jadea, sorprendido. Recuerda que Gargantos lo devoró. El maldito calamar se lo comió. Vision confirma que sí, pero aún no ha sido digerido, y le pide que resista un poco más. Grim Reaper, exhausto, pregunta con desesperación: «¿Resistir para qué?». Vision no le responde, solo atraviesa el cuerpo de Gargantos, perforándolo desde dentro hacia afuera. El monstruo se retuerce, mientras su enorme ojo parpadea con furia y dolor. Debajo, Vision emerge de los restos viscosos, cargando en brazos al Grim Reaper. Finalmente le responde: «Solo resiste». Wanda observa lo que ha pasado y piensa: «Esa luz, conozco esa luz. Vision ha hecho uso de la lumina misma. Ha herido a la bestia». Gargantos, con furia, se dirige a Vision, diciéndole: «Bien hecho, marioneta. Una vez te haya decapitado, no podrás con un segundo ataque». Grim Reaper, tambaleante, le pide a Vision que no se detenga, pero Vision le responde: «No, Reaper, no retrocederemos, no cuando tenemos la atención de un dios». Desde otra posición, Scarlet Witch observa a Gargantos perseguir a Vision, mientras piensa: «Gargantos está herido. Imagino que esa es una nueva sensación para él. Bien, cuando un dragón muestra su vientre, el momento no puede desperdiciarse». Gargantos no se percata de que Wanda utiliza un hechizo para aumentar de tamaño. Él está demasiado ocupado con Vision, a quien le dice: «Siéntete orgulloso, Vision. El Reaper era un simple deudor, pero tú me has herido. Lo recordaré mucho tiempo después de olvidar tu muerte». Pero Scarlet Witch replica con firmeza: «No tendrás esa oportunidad, bestia. Fuiste un tonto al despreciar la mala suerte. Cuando ésta puede cortar tan profundo». Scarlet Witch desata un tajo de energía carmesí que atraviesa la inmensidad del monstruo. La ráfaga corta con violencia los tentáculos de Gargantos, que estallan en chorros de sangre verdosa y materia viscosa. La bestia lanza un alarido cósmico, mientras su cuerpo se retuerce bajo el impacto del corte profundo, ante la atenta mirada de Vision y al Grim Reaper. Grim Reaper, atónito, balbucea que Scarlet Witch cortó los planetas adheridos al cuerpo cósmico de Gargantos, algo que no debería ser posible. La bruja lo corrige. La Hexpike redefine esa palabra Reaper. Vision añade: «La bestia misma lo dijo. Él es un cuerpo extraño y tóxico dentro de nuestro mundo. Los Great Old Ones no cumplen otro propósito que la enfermedad y la destrucción. Debemos destruir a Gargantos mientras podamos». Grim Reaper, preocupado, advierte que no están solos. Algo más se aproxima.
Vision lo confirma. Por supuesto, hay sangre en el agua y Gargantos está lejos de ser el único depredador al acecho. En eso, Gargantos reacciona con miedo y desesperación al comprender lo que está pasando y exclama: ¡No! ¡No! ¡Se despiertan ahora! ¡Vienen por mí ahora! ¡Se deshonran a sí mismos! ¡Hacen lo que seres insignificantes quieren que hagan! Gargantos se ve rodeado por seres oscuros y extraños, incluso más que él, quienes le dicen: «Eres audaz, Gargantos. Abrazaste la barbarie, reinando legítimamente por el miedo. Pero en estos valles de noche aún sin formar, tú más que nadie deberías saber. Los lobos nunca están lejos». Ahí vemos como 4 Great Old Ones, Joygoroth, Svíl-Pohua, The Feaster from the Stars, el Devorador de las Estrellas, Slorioth, The Omnivorous, el Omnívoro, y Engaptoth, The Shambler from the Sea, el Acechador del Mar, rodean a Gargantos, quien, herido y viéndose superado, hasta parece que derrama una lágrima. Wanda, Vision y Grim Reaper solo observan cómo el reinado de terror de Gargantos llega a su fin. Gargantos es absorbido por un remolino cósmico. Los Great Old Ones se lo llevan con él, a quién sabe dónde. Viéndolos desaparecer, el Grim Reaper exclama: «¡Diablos! ¡Te debo una, Wanda! Llamemos a esto una tregua. Siempre puedo ir a molestar a mi hermano en vez de a ustedes». «No volverás a atormentar a Vision ni a Wonder Man, Reaper. Eso es una promesa», le responde Scarlet Witch, tajante. Vision, aún confundido, le pregunta a Wanda: «¿Se acabó? ¿Gargantos realmente ha desaparecido? He estado corriendo sin parar, sin tiempo de pensar en nada más que sobrevivir, salvo en derrotar a Eric. Ahora, al final de todo, ¿qué he hecho? En este nuevo estado, es tan fácil destruir. No debería hacerlo. Recorrí la longitud de una galaxia con luz solar. Me convertí en una bala estelar. Pero incluso antes de eso, Virginia mató a Eric. Todo esto empezó conmigo». Grim Reaper aprovecha para recordarle que eso es lo que le ha estado diciendo todo el tiempo, pero Wanda lo manda a callar, haciéndolo desaparecer. Vision continúa con su mea culpa. «Gracias, pero no estoy libre de culpa. Yo construí a Virginia. Yo puse esto en marcha». Wanda no sabe qué decir, pero tampoco se va a quedar callada, así que le contesta: «El Reaper eligió amenazar a tu familia. Virginia no es una asesina, estaba defendiendo a sus hijos. Con todo lo que puedes sentir ahora, ¿acaso no puedes entenderlo?» Vision responde: «Puede que tengas Espera, tus brazos, Wanda». Se interrumpe a sí mismo al notar algo extraño en ella. «Oh, el duelo debió haberme costado más de lo que pensé», responde Wanda, mirándose los brazos. «Estas cicatrices sanarán con el tiempo. Pertenecen a Amaranth, mi alumna. Para curarla, las tomé para mí misma». Como comentario, esto se vio en la serie de Scarlet Witch del 2024, en su número 10. «No quería preocupar a la gente, así que las oculté con glamour». Vision la coge de la mano y le dice: «Somos tu familia. No nos preocupamos. Nos importa y no lo disimulamos. Por favor, decir cumplidos por decir es un rasgo humano que no necesitas adoptar». Pero Vision no piensa rendirse tan rápido y contesta: «Es la verdad. Con todo lo que siento ahora, lo entiendo, aunque sea de la manera más básica. Veo mis propios errores. He sido imprudente. He estado desesperado. Te he herido, Wanda, sin importar que no tuviera la intención de hacerlo». Mientras coloca su otra mano cerca de su espalda. Parece que Wanda aún no se ha dado cuenta de la intención de Vision, así que le responde: «Vives, ahora más que nunca. En eso hay bondad y maldad. Las heridas sanan, si se les permite. Estamos ambos vivos. Ambos actuamos con pasión».
Vaya palabrita que escogió la brujita. Aunque parece que sí se ha dado cuenta, porque vemos su otra mano ya sobre el hombro de Vision, quien continúa. Cada palabra tuya es una emoción que pensé que nunca sentiría en mí. Aún así, la sensación es tan cruda, tan primaria, tan volátil. Todavía la temo. Yo no, responde Wanda, mientras le aprieta la mano con más fuerza. Y luego, en el silencio de la Outer Dark, la oscuridad exterior, quizá el lugar más romántico que puede existir, es broma, se funden en un apasionado beso. Luego de eso, viendo su cara de yo no fui, Wanda le pregunta si le pasa algo. Y Vision responde, no lo sé, soy feliz, y sin embargo la verdad se cierne sobre mí. Tan real como esto podría serlo, pero es aún más fugaz. Aquí, si me domina un impulso, si mi fuerza me arrastra, no puedo hacer daño. Pero nuestro mundo en casa es tan frágil. Si pierdo el control, la gente saldría herida. No puedo quedarme así, Wanda. No puedo. Debes sanarme. ¿Sanarte? Vision, pregunta Wanda. Tu nuevo poder proviene de tus emociones intensificadas. Puedo restaurar tu forma anterior, pero tus pensamientos están tan cargados. Tendrías que olvidar. Incluso los recuerdos de este viaje podrían sobrecargar tus sistemas. No lo deseo, contesta Vision. No lo quiero, pero no puedo poner en peligro a todos los que conocemos. Wanda, comprendiendo que lo que pase ahí no tendrá consecuencias, le sonríe con picardía y le dice, entonces, ¿por qué no atesorar lo que tenemos? Después de una última noche juntos, te devolveré a tu estado anterior. Vision, confundido, le pregunta, ¿una noche? Wanda, el Outer Dark solo conoce la noche. Entonces tenemos todo el tiempo que queramos, concluye el Scarlet Witch. Luego la vemos utilizando su magia para alterar la apariencia de uno de los planetas muertos que Gargantos vomitó durante su pelea, mientras que escuchamos la voz de siempre decir, tú eres Scarlet Witch, él es Vision. Han sido muchas cosas, aliados, amigos, amantes, esposos, ex-esposos. Pero más allá del universo, pueden ser algo nuevo. Aquí en la oscuridad, solo se tienen el uno al otro. Son dueños de su reino. Son dioses, mientras permanezcan aquí. Así que actúan como tales. Creas desde la oscuridad, moldeas un mundo, edificas un cielo construido para dos. Tú, creadora de milagros por derecho propio, le das forma, y Vision lo calienta con su luz. Entonces, lo único que queda por hacer es explorarlo. Aquí estableces las reglas de la realidad. Traes tiempo a un lugar sin tiempo. Te otorgas a ti misma y a Vision la oportunidad de una vida entera. La posibilidad de envejecer juntos. Y lo hacen a lo largo de años y décadas. Tu mundo evoluciona con ustedes, ofreciendo nuevas sorpresas y maravillas en cada era. Vision es como nunca lo ha sido, como nunca pensaste que pudiera ser, aunque no pueda permanecer así. Lo que tienen prospera, pero solo aquí, y nada más que aquí. Terminará, debe terminar, pero eso lo hace precioso. Han sido ustedes mismos, jóvenes y enamorados. Han sido ustedes mismos, separados. Nunca han sido esta versión de ustedes mismos. Y por más impermanente que pueda ser, es aún más emocionante. Hay aniversarios, hay hitos, hay los dolores y achaques de la edad que nunca planearon. Hay peleas, como sería tonto no esperar, pero toda guerra palidece en comparación con la tregua, en comparación a la riqueza de victorias personales. Incluso con todos sus dones, ninguno de los dos deseó una vida perfecta, solo una humana. Durante décadas, en relativo, no hay cataclismos, pero hay amor.
Este es tu diseño. Eres Wanda Maximoff. Eres Eucatástrofe. Un término creado por J.R.R. Tolkien para describir un giro repentino y favorable de los acontecimientos dentro de una historia. Cuando todo parece perdido, pero ocurre un desenlace feliz e inesperado. Doblas el destino, y aún queda tiempo para un último impulso. Sus vidas juntos terminan, con el primer amanecer jamás visto en el Outer Dark. Luz, calidez, amor. Son las últimas cosas que sientes cuando tu tiempo en el cielo termina y la realidad te llama de vuelta a casa. Nos movemos de vuelta al planeta Tierra, a la realidad. En la casa de Vision, Vip pregunta por él. La voz de su padre responde desde su cuarto, echado sobre su cama, y le dice que ha estado reflexionando. Vip comenta que le sorprende haberse ido unos días con sus amigos y, al volver, encontrar a su padre tirado en la cama, sin hacer nada, y le pregunta si no hubo crisis que resolver. Vision responde que hubo un breve incidente en Lothkill, pero que lo resolvió con rapidez junto a Wanda. Vip se encoge de hombros, restándole importancia, y dice que su propio viaje transcurrió sin amenazas existenciales. Sin embargo, al reencontrarla, Vision la abraza de improviso. Ella se sorprende, preguntándole por qué, si acaba de decirle que todo pasó sin incidentes. Él admite que lo sabe, pero que aún así, al verla regresar, sintió la necesidad de estrecharla. Vip, nerviosa, responde que ese gesto no es mal recibido. Luego, con tono más serio, Vip le pregunta qué sucedió con Scarlet Witch en Lothkill. Vision le explica que Grim Reaper atacó el lugar, que lo enfrentaron juntos y lo devolvieron a la oscuridad antes de separarse. Finalmente, agrega que los deberes de Wanda son muchos y mucho más importantes que pasar tiempo con él. Nos movemos a Lothkill, en Nueva York. Wanda entra en Emporium y le dice a Darcy: «Qué agradable encontrar la tienda en su sitio, Darcy». «No pongas esa cara de sorpresa, Wanda. He estado tomando notas», le responde Darcy. «Has hecho mucho más que eso», continúa Wanda. «Emporium funciona perfectamente cuando estoy fuera». Darcy replica que mientras ella vendía pociones, Wanda y Vision estaban ocupados enfrentando los horrores de la noche, aunque aún le cuesta creer que le confiara al Grim Reaper a la policía mágica. Wanda, mientras hace levitar una urna en el estante, le responde: «Oh, no lo he hecho». Pero Vision no necesitaba nada más en su conciencia. «¿Y tú? ¿Qué pasa con la tuya?», le pregunta Darcy. Wanda le responde: «Por su esfuerzo, el señor Williams se ha ganado su propio pequeño infierno, como todos mis demonios». Luego, con la urna en las manos, agrega: «Aquí, su mundo no es más que pura oscuridad y las garras que esconde. Ha acosado a Simon, ha atormentado a Vision. Ahora nunca volverá a amenazarlos otra vez. El Reaper trató de corrompernos, pero Vision y yo ya no somos quienes fuimos hace tiempo». Finalmente, mientras vemos a Scarlet Witch sentada en su habitación, contemplando una flor roja con atención, escuchamos lo último que le dijo a Darcy en la tienda: «Ambos hemos crecido, hemos cambiado, y algún día, tal vez, volveremos a cambiar. Cualquier cosa es posible». Y mientras vemos que, fuera de la habitación se ve el castillo que construyeron en la Outer Dark, bajo un cielo con múltiples lunas, se nos cuenta que la Scarlet Witch volverá. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.